Un destello de plata entre fantasmas corroídos. Por Aaron Dembski Bowden. Antes de que se quemara completamente, este mundo se llamaba Palis II, el segundo mundo del sistema Palis, un anodino planeta orbitando un igualmente insignificante puntillo blanco por estrella. Después de que ardió, cuando los metales preciosos dentro de su corteza quedaron inútiles por la escoria planetaria, cuando sus defensores quedaron reducidos a nada sino a polvo, probablemente dicho planeta ya no llamara la atención a nadie en absoluto. Ciertamente las balizas de advertencia del imperio que orbitaban sobre sus cielos, ahogadas en polvo radioactivo, no hacían mención de nombre alguno. Caminé por su superficie rocosa, perturbando 500 años de polvo. El aire era arenoso, con partículas, abrazando mi armadura con un coro incesante de gravilla. La atmósfera debería haberse restablecido ya, pero los torpedos ciclónicos habían provocado la erupción de géiseres y volcanes a nivel mundial. Eso alargó el legado de las ojivas que habían matado a este mundo, no acabando de morir durante la herejía de Horus, pues todavía estaba muriendo, reviviendo esa muerte todos los días desde entonces. Los cielos en lo alto estaban oscurecidos por la misma suciedad, una prolongada consecuencia del invierno atómico. El indicador de temperatura en el borde de mi pantalla de retina dio lecturas no deseadas. Podría sobrevivir sin mi armadura aquí, pero no por más de 2 o 3 días, antes de sucumbir a la exposición, puesto que mis pulmones podrían filtrar el aire envenenado por la guerra, poco más. Un ser humano sin armadura se congelaría en 1 hora, sin una mascarilla con filtro. Esa muerte le sobrevendría en 2 minutos. Caminé solo durante varios kilómetros, cuando mi única compañía fue el ritmo irregular de mis botas cayendo sobre la roca pulverizada. Había cerrado el enlace Vox con mi nave en órbita, acariciando la rara oportunidad del silencio. Después de la repetida rabia y el trueno de los campos de batalla de la primera cruzada, esta misión estaba peligrosamente cerca de ser una simple misión de rescate. El silencio, el verdadero silencio, es a la vez meditativo y restaurador. Miré hacia el cielo, despojado tanto del sol como de estrellas, desnudo de noche e incluso de día. Un mundo gris bajo un cielo con la misma sombra hacía ridícula la idea de un horizonte. En algún lugar allá arriba me esperaba mi nave de guerra, el Encarnado. Se había convertido en mi buque insignia durante gran parte de la primera cruzada negra, durante aquellas campañas en las que libraba la guerra lejos del espíritu vengativo, y seguiría así por milenios. Un mundo muerto es una presencia acusadora en el vacío. Su rostro sin vida hace preguntas a cualquiera que pudiera dar testimonio. ¿Por qué fue asesinado? ¿Por qué su tierra tuvo que ser quemada? Negando cualquier valor a amigo y enemigo por igual, ¿por qué arrasarla sin apenas usarla, incluso por futuras generaciones? Ese día me dediqué a meditar sobre tales preguntas mientras caminaba. Había paz en tales pensamientos, la misma extraña serenidad contemplativa que uno siente caminando por un cementerio. Nunca peleé aquí, ni siquiera cuando era un lugar por el que casi valía la pena luchar. Sin embargo, había una sensación de familiaridad. Había vuelto a ver en granuladas grabaciones tomadas desde estaciones orbitales cómo los torpedos ciclónicos hacían su eficaz trabajo destructivo, y había escuchado fragmentos de entrecortados sonidos de la Red Vox, voces de guerreros que habían muerto con el planeta. Y aquí habían muerto muchos. El bombardeo que convirtió al segundo mundo de Palis en una cáscara inútil había sido desencadenado por el rencor más que cualquier necedad táctica. Un general imperial o un comandante de los marines espaciales, frustrado ante su incapacidad para ganar la batalla terrestre y que ya no podía dedicar más tiempo ni esfuerzo en luchar una guerra de desgaste. Había hecho intentos de evacuar sus fuerzas antes de dejar caer el último martillo, pero terminaron la batalla en términos más absolutos, eliminando cualquier noción de victoria y derrota, erradicando incluso la premisa por la que tantos ya habían muerto. El despecho era una virtud reconocida en ambos bandos de nuestra guerra. Imperiales y traidores por igual lo compartieron en abundancia. Tomó 5 largas y solitarias horas llegar a las afueras de la capital. 5 horas de silencio, solo roto por el crujido de mis botas y los susurros del viento. Disfruté inmensamente de esas 5 horas. Nagual me estaba esperando. El lince prosperino estaba ileso ante tal letal atmósfera y temperaturas. Vivía por diferentes leyes físicas, en la medida en que no vivía en absoluto.
Sus blancos ojos me fulminaban con más intensidad salvaje que inteligencia, pero un toque de pensamientos de la bestia rozó el borde de la mía. Maestro, mi lince. El demonio había estado rondando por las calles rotas de lo que una vez había sido una ciudad refinería y puerto estelar. La mitad de la ciudad había sido enterrada por la lenta acumulación de arena y polvo. Era como mirar un asentamiento que se había deslizado por en medio de la tierra por el capricho de un dios loco y juguetón. Taisak, pensé. El gran gato levantó la cabeza. ¿Maestro? La ciudad, dije en voz alta. Las palabras cortaron el silencio como el disparo de un volter. Había muchas posibilidades de que mi voz fuera la primera escuchada aquí en el mundo que había muerto. La ciudad se llamaba Taisak. El demonio gruñó al desestimarlo. Tales asuntos humanos estaban más allá de su conocimiento y preocupación. No hay vida, envió a mi mente la bestia. No hay almas, colmenas humanas vacías, hueco. Entonces todo está bien. Apenas valía la pena pelear por este mundo la primera vez. No me gustaría formar parte en un segundo intento. Entramos a la ciudad, caminando por entre ese viento hambriento, siguiendo el desmoronado monocarril de algún transporte. Nagual siguió el ritmo conmigo, con la cabeza girando de un lado a otro, buscando indicios de un movimiento con una precisión metódica. El monocarril terminó en una estación, parcialmente enterrada bajo el peso de su propio techo abovedado y ahora colapsado. El polvo y la suciedad se apelmazaba sobre suelo y paredes. La escena entera era una geografía desigual de dunas formadas en el exterior por partículas atómicas del invierno nuclear. Subimos las dunas y vimos la ciudad propiamente dicha. Una vista maldita y sin vida encontró mi mirada. La erosión había hecho una comida rápida de lo que pocos edificios permanecieron intactos después del bombardeo orbital. Aquí todo está muy tranquilo. El lince no compartía nada de mi encantada serenidad. Esto no era un plácido lugar para Nagual. Era un lugar donde amenazaba la hambruna. No había almas que cazar ni vidas por devorar. Si el demonio pudiera imaginar un purgatorio, sin duda sería una reminiscencia de esta ciudad muerta. Caminamos por las arruinadas calles, entre los edificios desmoronados. Tardamos varias horas en localizar el cadáver del primer legionario. Había humanos muertos en todas partes, por supuesto, pero no era eso lo que estábamos buscando. Nagual vio el cuerpo primero. Confieso que yo andaba distraído, dejando que el silencio tranquilizara mis sentidos después de los últimos 3 meses de prolongada guerra de asedio junto a las fauces del dios de la guerra. Podía escuchar el chasquido de pesados volters en mis sueños. Cuando cerraba los ojos, veía los parpadeantes fogonazos de la bocacha. El cuerpo estaba enterrado entre los escombros de un almacén caído. Su armadura estaba blanca, cubierta de polvo, deteriorada por la incesante erosión del viento que había reducido a miles de cadáveres humanos a simples esqueletos desgastados. Una mochila de energía y una hombrera redondeada sobresalían en medio de los restos. Cualquiera que fuese el color de la ceramita no era más que un recuerdo. Con mi bota le di una suave patada a su mochila de energía, montada en su espalda. Se quedó en silencio. Muerta. Nagual me observó con ojos desinteresados. Muerto, confirmó, olfateando al fallecido legionario de los 1000 hijos. Muerto, dije, estando de acuerdo. Soy Kion, envié el cadáver. No dijo nada en lo absoluto. Murieron en la herejía de Horus, dijo Leor, cuando le conté el viaje que pretendía hacer. No lo llames así, fue una rebelión. Se encogió de hombros, lo que interrumpió los esfuerzos de sus esclavos encargados de su armadura. Estábamos hablando de sus cámaras de armado a bordo de su nave de guerra, el demonio necrófago del vacío. Los esclavos enfermos desde hacía largo tiempo estaban mecanizando su armadura, ahora reparada, colocándola en su lugar, lista para que él dirigiera el asalto al Palacio Praxium, sede del gobierno imperial en el mundo que giraba por debajo. Herramientas eléctricas lloriquearon cuando cerraron las conexiones del guantelete derecho de Lior, fijándolo a su muñeca. Como quieras llamarla, combinó con un destello de dientes de metal. Lo que quiero decir es que ya eran cadáveres mucho antes de que Ahriman trasteara con su magia. La rúbrica fue un destello sordo, no magia. Bueno, ¿y qué esperas encontrar? ¿Cientos de 1000 hijos muertos acostados ahí en sus tumbas, esperando a ser despertados como Rubicae? Lo miré con cierta irritación. Me faltó la paciencia para debatir las propiedades metafísicas de la rúbrica de Ahriman con Lior. El efecto que tuvo en todos mis hermanos. No sé qué encontraré. El misterio es precisamente la razón por la que tengo que ir.
sacudió la cabeza. No puedo darte permiso, hermano. Te necesito aquí. No te lo estoy pidiendo, Lior. Te informo, me voy. No necesitas a otro asesino más a tu lado, por bueno que creas que sea, para ganar esta guerra. Él ladró una carcajada. Sin embargo, necesito los varios miles de Rubicae que te siguen. Mi brazo biónico ronroneó mientras señalaba a los 2 Rubricae detrás de mí. Viejos guerreros, hermanos que una vez sirvieron bajo el mando de Ashur-Kae y el mío, mucho antes de que usáramos el negro de nuestra nueva legión. Dejaré mis cenicientos muertos contigo, obedecerán a tus subcomandantes. Con ello quedó casi apaciguado, aunque parecía no hacerle ninguna gracia. ¿Y tú tomarás al encarnado? Por supuesto. Sopesó su respuesta, sabiendo que el encarnado era una de nuestras mejores naves, pero igualmente sabiendo que no tenía manera de impedir que me fuera. Hizo girar sus hombros. Las enormes sombreras que aumentaban la fuerza prácticamente revivían mientras lo hacía. ¿Todo esto por una baliza de socorro de los 1000 hijos? Una baliza de socorro de los 1000 hijos que emite desde un mundo muerto, hermano. Dentro del inmenso cementerio producto de una larga batalla que se perdió hace 500 años. Una baliza que de alguna manera acaba de activarse. Él entrecerró los ojos. ¿Podría simplemente ignorarla? Sí, podría, accedí. Pero no lo haré. ¿Y qué tal si es una trampa? Sinceramente espero que lo sea, le dije desde el fondo de mi corazón. Porque si no lo es, abre inquietantes interrogantes sobre la metafísica y la conjugación temporal de la rúbrica. Ya veo, dijo en un tono que implicaba justo lo contrario, y a la vez sugiriendo que no le importaba en absoluto. Vete, Kion. La fuente de la baliza era el núcleo del misterio, era de naturaleza psicomecánica, una mezcla de señal mecánica y emanación psíquica. Esto no era tan raro como las mentes del imperio pudieran sospechar. La mayoría de las naves de las legiones de los 1000 hijos, puestos avanzados y fortalezas durante la Gran Cruzada, habían sido capaces de activar dichas balizas unificadas en tiempos de extrema necesidad. Sin embargo, cuando el encarnado se acercó a Palis II, no vimos ninguna nave muerta en órbita emitiendo sus mensajes finales, ningún satélite o puesto orbital pulsando su señal de auxilio en la noche. El vacío estaba tan silencioso como debería estar el mundo de abajo, pero el hecho era que la indistinta señal provenía de alguna manera de la capital de Palis. Sin embargo, ninguno de los edificios retenía siquiera los últimos jadeos de energía, ni una pizca. Los generadores de la ciudad quedaron reducidos a una absoluta ruina. Seguía Nagual por la ciudad muerta, lanzando de vez en cuando escombros y destrozando vehículos a un lado con garras distraídas de telequinesis. Hemos excavado varias docenas de cuerpos de mis antiguos hermanos de la Legión, sus restos perdidos en una muerte verdadera y final, no en la inmadurez cenicienta de la rúbrica de Ahriman. Aunque la baliza era demasiado poderosa como para originarse desde cualquier servoarmadura de un solitario guerrero, esperaba reactivar sus sistemas internos para encontrar alguna manera de rastrear la ruta de regreso a la nave de guerra estrellada o relé orbital derribado. Esto resultó inútil. La ciudad estaba muerta. Los guerreros estaban muertos. Su armadura estaba muerta. Los escáneres del encarnado no habían mostrado ninguna fuente plausible para la baliza, y mis propias investigaciones sobre el planeta estaban resultando igual de infructuosas. Mientras caminaba, dejé que mis sentidos se deslizaran entre la realidad y la irrealidad. Miré las insignificantes figuras de guerreros fantasmales que luchaban, bajo las imágenes etéreas de edificios que ya no eran tan orgullosos. Vi a los muertos viviendo sus últimos momentos, haciéndolo con los ojos separados de quien había visto el teatro de la misma tumba muchas veces a lo largo de su vida. Nagual avanzó sigilosamente, incapaz de ver a esos falsos fantasmas, ni importarle nada sus cadáveres. «No hay nada aquí», me envió. «Nada, nada, nada, nada. Todo está muerto. Solo hay polvo y cenizas». Tenía razón, y sin embargo la baliza provenía de la ciudad muerta. Colgaba en el aire como el material en partículas, un débil susurro contra mis sentidos, sin palabras, pero algo desesperado, que no transmitía sino un febril cansancio. Vi los ecos de los guerreros de 5 siglos en sus tumbas, luchando entre los restos podridos de su servoarmadura sin energía. Cuando llegó la emboscada, comenzó un destello de plata entre fantasmas corroídos. Todos esos años más tarde, ser el blanco de tal trampa me insultaría más allá de toda medida. Pero entonces solo llevábamos 4 años embarcados en la primera cruzada negra.
Además, mis enemigos en el Ordo Hereticus aún no me conocían. ¿Qué era para ellos sino otro oficial de la Legión traidora, con poderosas pero indefinidas habilidades psíquicas? Solo otro aglutinador de demonios. Únicamente otro esclavo del panteón. Creían que 5 guerreros de su orden serían suficientes. Dejaron caer la barrera psíquica que me había impedido verlos y sentirlos. Su manifestación anunciaba 2 verdades en ese mismo momento. La primera era que la baliza de socorro era de fabricación imperial y sin duda tenía su génesis a bordo de una nave igualmente cubierta psíquicamente. Y la segunda era que no eran individualmente poderosos. Su poder psíquico provenía de un aura gestalt. Un todo organizado que se percibe como algo más que la suma de sus partes, creada por sus propias auras fusionadas. Me rodearon. El aire aún se alineaba con el puñetero golpe de la teletransportación. Rayos disformes serpenteaban por los bordes de sus mochilas. Cada eléctrica serpiente crepitaba dispersándose furiosamente entre silbidos. La ceramita de sus servoarmaduras era de plata. Sus rostros estaban ocultos por sus estilizados yelmos caballerescos. Cada uno llevaba armas que se erizaban con fuerza psíquica. ¡Qué entusiasmo el de esos niños plateados! ¡Cuán impactantes! Con la energía reprimida en su armamento y el zumbido armónico de sus almas unificadas. ¡Saludos!, les dije. Nagual rugió, mostrando sus dientes de sable. Eso era innecesario, pero algo tenía que decir mostrando su lealtad. En nombre del emperador sobre su trono de oro, te juzgamos, Diabolus Traitoris, contestó el líder del grupo, una figura con la túnica de color crema y marcadas por las runas portadas sobre su plateada ceramita. Esgrimía un báculo crepitando por la energía. Sus siguientes palabras no fueron ninguna sorpresa en absoluto. La sentencia es la muerte. Levanté mi mano biónica, con la palma hacia ellos. El torrente de proyectiles explosivos que me habría aniquilado explotó por completo contra mi recién levantado escudo telequinético. Mantuve mi posición y la barrera, en caso de que lo intentaran de nuevo. Saqué de su vaina a Sacramentum con deliberada lentitud, dejándola cantar su canto raspado cuando salió libre. Confío en que la baliza era falsa, un truco del que son responsables. Avanzaron sobre mí con las armas levantadas. Nagual se encogió de nuevo, el humo de su piel se desvaneció, la fuerza de su presencia desapareció. Cuanto más se acercaban, más decrépitos parecían, segundo a segundo. Interesante. No se acerquen más, les advertí. No escucharon, así que maté a uno de ellos. En un instante estaba avanzando con 2 espadas en las manos y al siguiente era un torbellino de pellizcos de carne que se retorcía. La ceramita golpeada, gruñendo y sangrando, mientras su servoarmadura se deformaba contra su cuerpo. Murió con rapidez porque la ceramita que lo protegía se había abierto camino en su cavidad torácica, rompiendo sus órganos internos. Un nodo de dolor escarlata apareció dentro del aura invisible compartida por el escuadrón de guerreros de plata. Estaban disminuidos sin él, sintiendo las puntas de su agonía. En el momento de la muerte del guerrero había saqueado el carnaval de las sinapsis fallidas que pasaron por sus últimos pensamientos. Había sido una criatura estoica, llorando al final un deber inacabado en lugar de entrar en pánico por una vida perdida. Ideas e imágenes jugaban detrás de mis ojos, recuerdos que no eran míos, de momentos que nunca había experimentado. Suprimí la desorientación, manteniendo mi enfoque en los 4 guerreros sobrevivientes. «Caballeros grises», saqué el término arrancándolo de la mente agonizante de su hermano. «¿Qué son ustedes?» Me derribaron, rehicieron su dañada unión en un solo suspiro y me arrojaron al suelo con una marea telequinética. Mi armadura negra raspó la tierra durante casi 30 metros, derramando chispas mientras surcaba el polvo. Si no hubiera estado protegido, su golpe me habría roto cada miembro. Se movieron contra Nagual, pero el demonio era demasiado astuto para enfrentarlo solo. Se disolvió en las sombras antes de que sus hojas pudieran acercarse. Cuando me estaba arrastrando para ponerme nuevamente en pie, lo sentí cerca, preparándose para remodelarme y unirse a mí una vez más. «No», le advertí, «me ocuparé yo solo de ellos». Permaneció desorganizado, pero sentí el conflicto entre su preocupación depredadora ante los santos guerreros y su desnuda y bestial lealtad hacia mí. Lo tranquilicé con un pulso sin palabras. Él no estaba rompiendo su pacto conmigo por permanecer en las sombras, al menos no por ahora. Estos eran enemigos peligrosos. Su presencia era un anatema para cualquier demonio. Esta era mi pelea. Avanzamos unos hacia los otros, yo contra los 4.
Sacramentum saltó del suelo sucio donde había caído, golpeando de nuevo en mi palma. «Esta ciudad es una tumba adecuada», dijo su jefe. «¿No es cierto, Iskandar Kaion de los 1000 hijos?» «De la sombra y la vergüenza surge la refundición», le respondí. «En negro y oro renacemos». Su unidad no permaneció absoluta. Uno de ellos rompió en un sprint adelantado a sus hermanos, sus espadas gemelas gimoteando en el arenoso aire. «¡Yo soy la punta de su espada!», gritó el guerrero. «¡Yo soy la perdición de...!» Lo que era claramente y sin duda alguna un necio. Acabé con él de 3 golpes. 4 si cuentas cuando lo destripé al sacar Sacramentum de su vientre. 5 con la decapitación por un golpe de revés. Pateé el cadáver a un lado y me encontré con los otros 3 actuando como uno. Después, una vez todo hubo acabado, me senté en el polvo y catalogando mis heridas. Mi brazo augmético estaba muerto a mi lado, el miembro de grabado metal sin energía, negándose a obedecer mis órdenes. Los aquietados dedos eran ahora simples extensiones de una palma destrozada. La cresta keltariana de mi timón, sin cambios desde la rúbrica de Ahriman, rota por el suelo. El golpe que la había cercenado abrió mi yelmo, trazando una línea de fuego psíquico de mi frente a la clavícula, pelando una sección de mi cara con ella. El aire tóxico se hundía en mis pulmones y los desagradables granos de arena desgastaron el húmedo y desnudo hueso de mi cráneo. Nagual rieló de nuevo, volviendo a la realidad, y procedió a lamer la sangre de mi cara. «No estás ayudando, demonio», le dije. Reprendido, se alejó. Uno de los caballeros grises no estaba muerto. Me levanté con un gruñido sospechando por la forma en que cambiaban mis tripas, que el caparazón reforzado de mi caja torácica estaba roto en varios lugares. Algo en mi pecho se deslizó más abajo, acompañado de una sensación de náuseas. Eso era nuevo. Crucé el espacio que me separaba del caballero gris. Estaba tumbado en el polvo. Había perdido ambas piernas y a duras penas aspiraba aire a través de lo que quedaba de sus perforados pulmones. Sacramentum había hecho un mapa increíble de cicatrices en el pecho del guerrero, y mi fuego disforme había ennegrecido su armadura. Lo que no estaba medio derretido como lodo era una ruina agrietada y quebrada. Me sorprendió que todavía estuviera con vida, incluso considerando la resistencia legendaria de un marín espacial. La cosa que estaba a mis pies era apenas reconocible como un humano más. Él había sido el que rompió mi yelmo. Fue solo cuando traté de hablar que me di cuenta que mi mandíbula estaba rota. Me incliné dejando que la sangre fluyera de mi destrozada boca. Luego recogí un puñado de porquería roja donde mi sangre se mezclaba con el polvo. Me obligué a masticar la pasta incrustándola en la boca y los dientes, juntándolos, mordiendo el rojo lodo, dejando que refundiera mi mandíbula, cerrándola así para evitar más daños. ¿Cuántos han venido?, envié mentalmente al moribundo guerrero. ¿Cuántos caballeros grises existen en este nuevo imperio? Ojalá ardas pronto. En el abismo a donde perteneces, hereje, me respondió. A Lior le hubiera gustado eso. Lior solía apreciar a un enemigo con talento para insultos decentes. Simplemente me impresionó que el guerrero todavía poseyera la voluntad no solo de insultarme, sino también de empujarme con un débil pulso de telequinesia. Si todavía hubiese estado unificado mentalmente con sus hermanos, si estuviera sano, descansado y no muriendo, probablemente, tan herido como yo estaba, no hubiera podido resistir su ataque. Me acerqué con la mano humana, la que todavía me obedecía, y apoyé mis dedos sobre lo que quedaba de su rostro. Lo que siguió fue bastante fácil. Robé todos sus pensamientos como un sifón y los tragué. Su capítulo, sus hermanos, poderes, armas, nombres de mundos, letanías de juramentos, el brillante y agudo dolor de oraciones sagradas, todo absorbido en la carne de mi mente. Una vez hecho, me levanté de nuevo. Era hora de volver al encarnado a Dios. Le envié al moribundo caballero gris mi conciencia aún engrosada y frenada por sus pensamientos. Había mucho que digerir ahí. Le di las gracias por sobrevivir el tiempo suficiente para que yo pudiera robar sus secretos, ahorrándome la necesidad de tener que comerme su cerebro para el mismo fin. Su respuesta era previsible, basada en nobles votos y sentimientos de santa venganza. Lo ignoré, alzando mis sentidos hacia el cielo para contactar con el encarnado en órbita. Lo dejé ahí para morir, por supuesto, tenía todo lo que necesitaba de él, y así es como conocí a Abel Sarthas, que se convertiría en gran maestro de la tercera hermandad de los caballeros grises, el que me atormentaría con furia y fuego siglos después.
Deja que esto sea una lección sobre el sano hábito de matar a todos los sobrevivientes en el campo de batalla. Algunas cosas no se pueden confiar ni al destino ni a la fe. Porque, como siempre digo, los dioses nos odian.